El día de hoy vamos a hacer este rico y delicioso platillo. Y para hacer este rico y delicioso platillo, los ingredientes que necesitamos son, pues para estas ricas y deliciosas chuletas ahumadas en crema con chipotle, vamos a necesitar 6 chuletas ahumadas, una tacita de crema, necesitamos una latita chiquita de chipotles adobados, ocupamos también un diente de ajo grandecito, media cebolla y 5 jitomates rojos que estén bien maduritos. Y necesitamos también pimienta y comino y sin faltar pues el sazonador que es la sal, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a comenzar a freír nuestras chuletas. Necesitamos prenderle primero aquí a nuestro sartén que tiene aceite para freírlas, pero vamos a pasar con el procedimiento de poner nuestros jitomates en agua. Por acá tengo el agua también ya, está muy grande la olla para tan poquita agua, pero no importa. Vamos a ponerle los jitomates a que se cozan ahí, así, con esa poca agua, porque esa agüita es la que vamos a necesitar para el mezclado. Y lo que vamos a pasar es, pues, a taparla, a que se cozan ahí, y mientras se calienta nuestro sartén. Bueno, amigos, pues una vez voy a poner mi platito con la servitualla para absorberlas después de que estén. Una vez que ya está caliente nuestro sartén con aceite, vamos a pasar a freír y así vamos a hacer con todas. Y así vamos a ir haciendo el dorado de nuestra chuleta ahumada. La chuleta no necesita sal. No necesita sal, ya el sabor ya lo trae porque así son estas chuletas ahumadas, ya vienen con sabor, ya vienen saladas, entonces no necesitamos ponerle la sal. La sal le vamos a poner solo poquita cuando hagamos el molido de nuestro puré con nuestra crema y chipotle. Vamos a dejarla ahí que se doren, las quiero bien doraditas. Entonces pues vamos a hacer lo mismo con todas, ¿verdad? Ya están listas, mira, se empieza a ir dorando alrededor, o puedes revisarla levantando, que ya se vea que está doradita, y lo que vas a hacer es voltearla. Si tú quieres que esté un poquito más dorada, la puedes dejar, eso sin problema. Entonces, así es como vamos a hacer todas nuestras chuletas. Pues ya está lista, lo que hacemos es la sacamos y ponemos la otra, y como te comenté, así vamos a hacer con las 6 chuletas. Pues ya estuvo nuestra última chuleta para completar las 6, así que lo que vamos a pasar es a retirar nuestro aceite, la vamos a retirar y ya estuvieron nuestros jitomates también cociditos, así que lo que vamos a pasar es a ponerlo todo esto con esa agua. Lo vamos a poner en nuestra licuadora. Entonces vamos a vaciarle ahí voy a partir solamente el ajo que le íbamos a echar, voy a dejar tantito para medio dorarle aquí en lo que vamos a hacer. Y ¿sabes para qué lo quiero hacer? Porque voy a picar unos pedacitos así, solo unos pequeños trocitos. El otro se lo voy a poner ahí, solo era media cebolla, ¿te acuerdas? Tuve que hacer un cortito porque voy a ver a mi niña. Ya saben, las que tienen niños se han de sentir identificadas conmigo. Voy a ver, la tengo viendo la tele, pero pues como que oí que había pasado algo. Entonces así vamos a hacer esto. Este dijimos que lo íbamos a reservar. La pimienta y los cominos se la vas a poner ahí. Ahí es donde vas a poner todo eso. Y este lo voy a reservar para guisarle tantito. Entonces, amigos, vamos a ponerle la crema. Vamos a poner la crema. Todo se lo vamos a poner ahí. Así. En caso de que pues quieramos limpiar bien, esta misma agüita nos sirve. Sin pendiente, le batimos como si fuéramos a hacer un licuadito. Ahí. Lo batimos así.
y no queremos que le quede nada, ¿verdad? Así es como le hacemos. Entonces, ahí mismo vamos a pasar a ponerle chiles a tu gusto. Yo sí las quiero picositas y le voy a poner así, con esos chilitos y le echamos el puro adobito. Pero van a quedar bien, bien ricas. Muy, muy ricas. Entonces, déjale, echo otro más, pues. Acabo que me encanta el sabor. Entonces vamos a poner, si te fijaste, ya solamente dejé como uno, ¿se ve? Uno por aquí o dos, para si quiero al final ponerle uno a mi platillo, ¿verdad? Lo que voy a hacer es pasar a la licuadora y voy a licuarlo. Todo eso dejamos que se muela y lo dejamos como un minuto, minuto y medio. Mira, ya empieza a ir agarrando el color del chile chipotle, la crema ya va subiendo así y ahorita va agarrando todo, ¿verdad? Bueno, pues sácala. Entonces lo vamos a dejar aquí, lo vamos a destapar. Y lo que vamos a pasar, mis queridos amigos, vamos a ponerle tantita aceite donde doramos nuestras chuletas. Yo ya piqué el ajito y la cebolla. Entonces vamos a usar un sartén y vamos a ponerle tantita aceite. Aquí fue donde ocupé donde hice mis chuletas. Le voy a estar poniendo solamente 1,5 de aceite. Y lo que voy a pasar a hacer es a poner mi ajito con la cebolla que tenía aquí. Si tú tienes el comino en polvo, utilízalo, porque a veces queda alguno, la licuadora no lo muele bien. Yo no tenía, por eso lo hice así, pero yo te digo y tú ves la opción que mejor te convenga, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es como un acitronado de esta cebollita y de nuestro rico ajito. Y ya, ahora que ya está bien, pues está calientito, lo que vamos a pasar a hacer, mis queridos amigos, es a ponerle nuestra crema con chile chipotle. Ya nomás que chille la cazuela, ¿verdad? Que se escuche, que ya está lista para casi comer. Ya saben, amigos, me encanta la comedera. Y como me encanta comer, me encanta cocinar, ¿verdad? Así que lo que vamos a pasar ahora es esperar a que hierva bien nuestra crema con chipotle. Miren, amigos, por acá sí se ve, miren qué delicia. Tengo una rica sopa de arroz con pimiento, morrón verde y naranja, porque vamos a hacer bien rico nuestro platillo. Y si te fijas las chuletas, esto es bien rápido hacerlo, pues las chuletas no tienes que marinarlas, no tienes que hacer nada, ¿verdad? Entonces, amigos, pues la tapé, ya está hirviendo y lo que vamos a pasar a hacer es a ir poniendo nuestras chuletas. Vamos a ponerlas así todas, nuestras chuletas. Ay, en la mañana me corté, amigos, y me duele. Mira, me duele por ahí. Pues, amigos, ya le puse todas. Ahora lo que voy a hacer es ponerle solo poquita sal, solo poquita para que agarre el sabor en nuestra crema y le vamos a tapar para que pues esté ya en unos 5 minutos y apagamos. Y pues listo, amigos, así que pues vamos a ahorita servir nuestro rico y delicioso platillo. Bueno, pues mis queridos amigos, ya está listo, vamos a apagarle y pues a servir nuestro platillo. Por acá lo quise poner en esta cazuelita de corazón. Voy a servirle, ya no tarda mi esposo en venir a comer, así que vamos a ponernos bien enamoradas. Vamos a hacer esto, esperemos que nos salga y si no nos sale, pues ya ni modo, ¿verdad? Vamos a intentarle. Creo que me va a resultar mejor en un plato plano. A ver, vamos a buscarle. Es que como tiene una ondita, igual si me queda bueno, amigos, y si no, pues ya ni modo. Lo ladeo así.
Y quedó medio desfigurado, pero ahorita lo acomodamos. Lo importante es que queríamos hacerle un bonito corazoncito. Que quedó medio chueco. A ver cómo quedó. Pues medio chueco, pero lo importante es el sabor que quedó. Está bien deliciosa. Entonces lo que vamos a pasar ahí, amigos, ahí déjenles, le acomodo aquí. Vamos a ponerle, a servirle, pues ya como que quedó más mono, ¿no? Ya quedó más bonito el corazoncito, mira. Vamos a poner a servir nuestra rica chuleta. ¿Dónde están mis tenazas? Por acá están. Vamos a agarrar una chuletita. La primera no quiere salir. Y la vamos a poner así. Y ahorita, amigos, vamos a dar tantita salsita, pues para bañarla así, ¿verdad? Entonces, pues déjame, vengo más para acá para poder ver bien el platillo. Miren, amigos, pues entonces voy a ponerle el día de hoy unas ricas y deliciosas chuletas en salsa chipotle. Muy ricas y deliciosas. Suscríbete.